Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Manrique del programa de Ingeniería Ambiental, o sea, TUNJA. Y dentro de la asignatura de proyecto de grado, hoy tomamos el tema de la minería ilegal con el caso en particular del municipio de Zaragoza, que justamente se localiza en el nordeste antioqueño y ha tenido una tradición de minería de oro. De hecho, también se ubica en un ecosistema estratégico en donde confluyen diferentes fuentes de agua y principalmente pues para abastecer los acueductos municipales. Es de rescatar o de tener en cuenta que la minería que se desarrolla allí ha impactado fuertemente el ambiente. Lo último que podemos reconocer es el proyecto minero en Quebradona. Y justamente se trae a colación que entre la minería que se desarrolla allí antes de la ley 685 del 2001, como una minería tradicional, una minería de aportes, pues el municipio se fundamenta gran parte en su economía con la minería, alcanzando entre el 80 y el 90%. Pues hoy con la reconversión que se viene dando, justamente implementando la Política Nacional de Formalización, que en varias ocasiones ha intentado y de diferentes maneras llevar a la mesa la formalización de aquellos barriqueros o mal llamados galafardos o ilegales del oro hacia la formalización que se concibe como un proceso de un gana-gana en donde ya sean los titulares mineros o la misma Agencia Nacional de Minería, a través de mesas de concertación, propone trabajar de la mano de un título minero, un instrumento ambiental, que en este caso sería una licencia o un plan de manejo, tener muy en cuenta la responsabilidad social empresarial, la parte económica y financiera y sobre todo la sostenibilidad de la minería. Como es de esperarse, pues la minería en Zaragoza, igual que en cualquier parte de Colombia, no se desarrolla en las plazas de Bolívar, sino que se desarrolla en zonas de difícil acceso, en donde las vías pues no son las mejores, y también se evidencia que es la población más vulnerable la que está en ese filo de la navaja entre lo ilegal y lo legal, lo formal y lo informal. Para el caso específico de estos mineros de oro de Zaragoza, recordemos el libro de la Casa de las Dos Palmas, en donde se desarrollan los procesos mineros casi que desde la colonia, y por lo tanto es una minería tradicional, que como decía anteriormente, con la expedición de la Ley 685 del 2001, o el llamado Código de Minas, se dio un periodo de 2 años para legalizar a aquellos mineros tradicionales, quedando por fuera muchos de ellos, porque pues las zonas son remotas y la información no se llegaba como hoy en día con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque. Se abre otra ventana y otra posibilidad para que estos mineros entren a la formalización y entren a la legalidad. ¿Qué significa estar en la legalidad? Que también se paguen esas contraprestaciones económicas como son las regalías, los cánones superficiarios, y que se generen procesos de desarrollo regional. Es decir, que si la locomotora de la economía y el desarrollo es la minería, esta también tenga que ver con los demás proyectos, obras y actividades de la región. Así que en nuestro proyecto del día de hoy, lo que vamos a hablar o a definir y desarrollar dentro del objetivo general es diseñar estrategias que permitan la formalización de esa pequeña minería en el municipio de Zaragoza. Y partimos de algo que se hizo entre el año 2005 y el año 2010 con la aparición de la Ley 1382 del 2010 y el Decreto 933, y es la Política Nacional de Formalización. Lo primero que concibe entre sus objetivos específicos es información sobre la minería que existe en el municipio de Zaragoza, cuántos títulos mineros existen, cuántas licencias ambientales, cuántos mineros tradicionales, galafardos, ilegales existen en la región, y poder caracterizar realmente esa zona, y más aún en dónde se vende, cómo se vende, a qué precio se vende, porque la minería ilegal trae consigo unos precios de especulación que están por debajo del precio que se acuerda y por debajo del precio de regalía.
De hecho, lo segundo que se tiene en cuenta en esa política de formalización es identificar los actores. Es decir, que no solamente es hablar de aquel minero raso de pica y pala, sino cuál es ese encadenamiento productivo, a quién se le vende, cómo se le vende. Identificar definitivamente a ese actor, ya que en cada proceso minero y proyecto minero existen un encadenamiento productivo, unos stakeholders que le van dando ese valor agregado al trabajo de la minería. Posteriormente es caracterizar la población mediante ese censo minero y buscar que si estos mineros ya desarrollan su actividad en áreas consolidadas por ley 685 o en contratos de aporte o en licencias de explotación que tengan instrumento ambiental y título minero, pues darles la posibilidad de generar otro tipo de proyectos como agroecológicos o con aquellas empresas grandes como en el caso de la Gold Star o en las empresas canadienses, permitir a ese minero no autorizado a ser parte de ese gana-gana y de ese encadenamiento productivo. Esas son las diferentes estrategias dentro de ese cuarto objetivo que llevarían a la formalización. Entonces, tener en cuenta cuáles son los titulares mineros que tengan instrumento ambiental, título minero, cuáles son aquellos que adolecen del título minero y del instrumento ambiental, pero que podían fortalecer el encadenamiento productivo. Para eso, pues el Ministerio de Minas tiene una subdirección de formalización, una dirección de formalización, y en el que se han planteado diferentes laboratorios buscando, como decíamos, el beneficio de esos actores del encadenamiento minero, sobre todo del oro. Porque recordemos que de alguna forma ese trabajo tradicional prácticamente es denominado de subsistencia. Es como si quisiéramos tener una visión de ese minero en ese sector rural de Zaragoza como el indigente minero, el que solamente hace eso para sobrevivir sin importarle los impactos que causan con ese tipo de minería. Es decir, que para desarrollar su trabajo no tienen tecnologías propias, que sería como otra de los gana-gana dentro del proceso de formalización, y es ofrecer alternativas tecnológicas para evitar el uso del mercurio dentro del amalgamiento del oro y la cianuración. Para los que desconocen, pues este tipo de procedimientos son procedimientos de digestión, de amalgamiento, llamémoslos de hidrometalurgia, en el que para poder sacar el oro, porque ese no está como en el cuento de la Blancanieves y los 7 enanitos, que son pepitas de oro, sino que está muy diseminado en el suelo, pues hay que hacer este tipo de procesos y van a contaminar no solo el agua, no solamente el suelo, sino aquellas personas que con el uso de una autógena están haciendo el amalgamiento y todo ese vapor de mercurio va a ocasionar serios problemas de salud. Entonces la formalización no es solamente llevarlo por ese camino de la legalidad, sino que también permita mitigar los impactos que ocasiona este tipo de minería y darle unas condiciones favorables al minero. Y entre esas condiciones favorables, uno de los puntos claves de la estrategia de formalización es poder organizarlos o cooperarlos para que su trabajo sea mucho más digno. Tomando esa línea de la dignificación del trabajo, también hay que tener en cuenta que hay que capacitar y acabar con esa cultura que por cientos de años viene trabajando ese minero. Entonces hay que formular un plan de capacitación en el que permita hablar de una buena administración y gestión del negocio minero, formulación de alternativas productivas y, al final de cuentas, aquellos mineros que no logren formalizarse para seguir su labor, como decía anteriormente, darles otras alternativas, como por ejemplo restaurar áreas degradadas, cierre de minas o ser claves dentro del encadenamiento productivo, como esos benefactores de la minería ofreciendo otro tipo de servicios, como es la administración, el montaje de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Ya veníamos hablando de la metodología, porque sugiere que debe estar el Estado, debe estar la academia, debe estar el gremio minero y definitivamente con un alto grado de inversión. Resumimos esa política que es desde el reconocimiento del minero, bajo la recolección de la información,
ajustar las matrices para identificar y saber en qué grado de informalidad o de ilegalidad está, y posteriormente llegarle al minero, porque es que ha sido siempre complicado en las diferentes puestas en escena del Estado de buscar la formalización, que el minero acuda al Estado. Él no va a acudir, hay miedo, por lo mismo que hay debilidad institucional y falta la misma en el campo. Y pues la fase de consolidación, que es definiendo el minero, definiendo los diferentes actores, quiénes son nuestros benefactores o quienes podrían ayudar en el tema de la formalización, dando subcontratos de operación, contratos de operación, liberación de áreas para otorgar nuevas áreas mineras o definitivamente fragmentando y consolidando todo un proceso de nueva titulación minera. Este es en resumen lo que lo que se tiene en cuenta en el proceso de formalización, y es llevar a cada uno de estos mineros que trabajan sin el amparo de un título, de un instrumento ambiental, con deficiencias en la parte económica y en la parte financiera, llevarlos a una minería formal que le permita la sostenibilidad y el crecimiento. Esto va articulado con una serie de normatividad y de lineamientos tanto de políticas públicas como de coordinación intersectorial e interinstitucional, lo que conlleva pues bastante trabajo en materia de estructuración de la misma política de formalización. Aquí tenemos descrito algunos de los costos que podrían sugerir llevar la formalización de una o dos personas en una minería. Recordemos que hay que realizar un buen trabajo de línea base, sabiendo qué elementos tenemos en la zona e inclusive en esa misma línea base caracterizar cuál es la cantidad y calidad del mineral a tratar. Agradecemos a todos por prestar la atención a este tema tan importante en el desarrollo de nuestra política minera en Colombia. Muchas gracias.